Robles, analista de XTB. Joaquín, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Joaquín, primero te pregunto por la sesión europea, luego desgranamos lo que está ocurriendo en Wall Street, pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo has estado viendo hoy el comportamiento de las principales plazas bursátiles a este lado del charco? Bueno, hemos empezado, ¿no? Que parecía que podíamos extender el rebote de las últimas sesiones. De hecho, el IBEX 35 se acercaba, ¿no? Por encima de esos 8.200 puntos, lo que hubiera sido, ¿no? La quinta sesión consecutiva de subidas después de esa racha que vimos durante las últimas semanas y un poco ya digiriendo, ¿no? Lo que ha sido la última subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo y evaluando, ¿no? Lo que van a ser las perspectivas de cara a final de año y más o menos en qué niveles pueden acabar los tipos de interés. Pero lo que sí es verdad, como bien has dicho, es que en cuanto se ha publicado ese dato de inflación en Estados Unidos, Wall Street ha tumbado al resto de mercados. Lo que hemos visto es un dato que ha superado las previsiones, 8,3 frente al 8% esperado, pero que aún así sigue siendo un dato menor que el publicado durante el mes de julio, lo que ya bueno, pues nos dice que desde el techo de 9,1 del pasado mes de junio acumulamos 2 meses consecutivos de caídas en la inflación en Estados Unidos, pero claro, sigue siendo 4 veces el objetivo de la Reserva Federal y los inversores lo que empiezan a pensar es que no se va a acabar esta subida de tipos, van a permanecer alto durante más tiempo de lo previsto y esto no hace más que dar razones, ¿no? A la Reserva Federal para que en la próxima reunión suba 75 puntos básicos y en las próximas 2 reuniones probablemente sigamos viendo, como ya dijo Lagarde la pasada reunión, nuevas subidas de tipos. La Reserva Federal cumple con lo que está previsto en estos momentos, que es esa subida en 75 puntos básicos, que recordemos sería la tercera subida de este grado. ¿Crees que esto añadiría todavía más presión al Banco Central Europeo para que actúe también en esas vías? Sí, sobre todo también viendo el movimiento que ha tenido el eurodólar, ¿no? Porque nosotros pensamos que gran parte de la decisión de subir 75 puntos básicos en vez de 50, además de combatir, ¿no? Con la mayor inflación de las últimas 4 décadas y sabiendo que ibas muy por detrás de otros bancos centrales, también era para defender tu divisa, que se había depreciado en lo que iba de año más de un 15% y parecía no tener fin, ¿no? Amenazaba, después de perder con la paridad, en ir a niveles de 0,96, 0,97. Ahora, después de tu decisión consigues apreciarla y acercarte, ¿no? A ese nivel que se había marcado de 1,015 y después de este dato, pues bueno, vuelve a perder, se vuelve a acercar a la paridad, no nos extrañaría que incluso la volviera a perforar, por lo que bueno, vamos a ver cuáles son esos datos, ¿no? Aquí en Europa, pero a diferencia de Estados Unidos, en el viejo continente todavía no se ha tocado techo en la inflación, por lo que podíamos ver datos preocupantes. De hecho, bueno, veíamos esta mañana cómo también se confirmaba, ¿no? Ese dato aquí en España del 10,5%, muchos países ya en doble dígito, de hecho Estonia por encima del 20%. Por otro lado, bueno, bien indicabas al principio en la primera respuesta que estamos viendo pues estas caídas sobre todo más notorias hoy en la renta variable estadounidense, no sé si calificarlo de sangría, ¿no? En lo que estamos viendo hoy al otro lado del charco, teniendo en cuenta, bueno, el marco en el que nos estamos moviendo. ¿Crees que gran parte de las caídas de hoy podemos achacarlas al dato de inflación o realmente ya hay un sentimiento negativo generalizado lo suficientemente establecido ya con que a la mínima veamos este tipo de comportamientos en bolsa? Es que el problema que estamos viendo en los mercados durante las últimas semanas es que sigue habiendo una gran división de opiniones entre los inversores. Hay quien todavía piensa que la Reserva Federal, con sus subidas de tipos, puede llegar a controlar la inflación sin que la economía entre en una recesión profunda, a pesar de que Estados Unidos se encuentra en recesión técnica, sigue mostrando una solidez en el mercado laboral, con una tasa de desempleo del 3,6%, con una presión salarial que le está permitiendo por el momento mantener unas buenas cifras de consumo, y los que piensan que no, que es totalmente inevitable, que al final no hemos visto todavía los efectos de esta rápida subida de los tipos de interés, que lo vamos a empezar a ver durante el segundo trimestre del año que viene y que lo vamos a notar, ¿no? En las presentaciones de resultados, que todavía no está descontado esa caída en los ingresos y en los beneficios y que todavía nos queda por verlo peor. Entonces, bueno, en esta disparidad de opiniones vamos a seguir viendo mucha volatilidad. Hoy, desde luego, pues muchos inversores han vendido, ¿no? Ante la posibilidad de que
la situación siga empeorando, y nosotros seguimos un poco con la misma línea, ¿no? Pensamos que, bueno, puede haber rebotes, eso lo pueden aprovechar los inversores para ir reduciendo exposición, porque lo que pensamos es que los mínimos que habíamos visto durante los meses de marzo o incluso junio, dependiendo de los índices, se van a perforar en este último tramo del año. Respecto a la semana que viene, a esa reunión por parte de la Reserva Federal, ¿crees que Jerome Powell seguirá echando balones fuera si se le plantea, si está contemplando en estos momentos el Banco Central una recesión económica en Estados Unidos? Bueno, recesión, como comentábamos antes, técnica, ya está, porque acumula 2 trimestres consecutivos en negativo. Yo creo que lo que va a hacer es reiterar una y otra vez el mismo discurso. Ya lo hizo en Jackson Hole, ya lo ha hecho en 2 comparecencias posteriores. Va a subir los tipos por tercera vez consecutiva a 75 puntos básicos, los va a situar en el 3,25. Seguramente diga que va a seguir con la hoja de ruta marcada, ¿no?, en las últimas reuniones, que queda mucho trabajo por hacer. Ya ha dicho que espera, ¿no?, que sufran tanto hogares como empresas con estas medidas, y al final es un poco lo que comentábamos. Estamos viendo cómo va teniendo poco a poco efectos esta subida de tipos, pero llevar a la inflación al 2-3%, a lo mejor todavía le hace falta al mercado cerca de un año, ¿no?, para que eso sea así, por lo que, bueno, las subidas se van a seguir sucediendo. Va a tener además la presión del gobierno, que va a tener elecciones, ¿no?, al Senado ahora en este último tramo del año, y la inflación es algo que está pesando mucho sobre la administración de Biden, y bueno, seguramente lo que veamos es esa postura, y que va a seguir evaluando, ¿no?, los datos económicos para medir cuál va a ser la cuantía de las próximas subidas, pero desde luego ya no parece tan disparatado que podamos empezar el año que viene en un entorno del 4-4,25% los tipos de interés en Estados Unidos. Por cierto, Joaquín, una última cuestión. ¿Cómo estáis viendo desde XTB el entorno que se está moviendo en el mercado de los semiconductores? Porque hoy veíamos cómo se arrojaban cifras sobre el impacto negativo de la crisis de semiconductores sobre la industria automotriz europea. Se indicaba un impacto negativo de 100.000 millones de euros, que claro, la crisis de semiconductores sigue ahí vigente. Parece que nos hemos olvidado de ella en medio de la crisis energética, en medio del conflicto bélico en Ucrania, pero sigue estando allí. ¿Qué entorno estáis observando vosotros en estos momentos y, sobre todo, cómo estáis viendo el comportamiento en bolsa de aquellas empresas ligadas al sector, más allá de las pérdidas que estamos viendo hoy? Bueno, es muy complicado. Muchas veces también cuando estamos hablando de China, que parece estar ahora en un segundo plano, bueno, el problema, ¿no?, de los fuertes confinamientos, los fuertes bloqueos, es que seguimos sin resolver esos problemas en las cadenas de suministro. También lo hemos visto, ¿no?, recientemente con los conflictos políticos entre Estados Unidos, China y Taiwán, precisamente por lo que representa, ¿no?, ese país a los semiconductores a nivel global, y lo estamos viendo, ¿no?, a la hora de ir a comprarte un coche estamos viendo esperas de 6-8 meses para recibirlo, y eso precisamente es porque faltan este tipo de componentes. Como va a pasar en muchas materias primas, es probable que tengamos que ver una recesión para ver cómo esa caída de demanda vuelve a ajustar, ¿no?, en este sentido, la oferta y la demanda de este tipo de materias primas, pero desde luego va a seguir, ¿no?, penalizando a las industrias que más lo necesitan, y estamos viendo, incluso salía hoy publicada una noticia de que Estados Unidos quería limitar, ¿no?, la cantidad de semiconductores que se enviaban a China, por lo que este tipo de materiales, pues bueno, también va a marcar, ¿no?, un punto importante en las perspectivas económicas de cara al futuro. Nos quedamos con ese análisis. Joaquín Robles, analista de XTB, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias. Nosotros no